que me ha dado de poder hablar su palabra a ustedes. Primeramente la palabra me habló a mí mismo, me habló muy recto y correcto, y espero que algo que salga de mi predicación pueda tocar su corazón. Amén, hermano. Y así mismo, con ese mismo gozo, les voy a pedir si pueden abrir sus Biblias en Santiago. Santiago 1:19 hasta el 22. Le dan un amén cuando lo tengan. Santiago 1:19. Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermanos. La palabra del Señor, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así, hermanos, vamos a crear nuestros rostros y orarle a Dios. Amén, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Primeramente te quiero dar gracias, Padre, por este privilegio que me has dado. Ayúdame, Padre, quita todo nervio que tengo, Señor, que no me deja Señor. Alabado sea Dios, Padre, aleluya. desenvuelve mi lengua, Señor, y que no sea yo hablando, sino tú por medio de mí, Padre. Ayúdame, Padre, para que pueda hablar tu palabra, Señor, y que no le agregue ni le quite nada de lo que tú me has dado, Padre. Te doy gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en mi vida, lo que has hecho en mis hermanos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Con ese mismo gozo se pueden citar, hermanos. Hermanos, como título a esta predicación, yo le puse como tema la importancia de ser un hacedor de la palabra. Amén, hermanos. Un hacedor de la palabra es alguien que primeramente escucha la palabra y la pone por obra. Amén, hermanos. Como acabamos de leer en el versículo 21, el apóstol Santiago le estaba escribiendo una carta a los cristianos judíos. Amén, hermanos. Recordándoles que Cristo viene pronto y animándolos a que tengan buenas obras, que no se queden atrás y sigan adelante. Amén, hermanos. Y siempre vivir sus vidas conforme a la palabra de Dios, así mismo como nosotros. También nosotros, cuando tomamos la decisión, hermanos, de aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, así mismo nosotros tomamos la decisión, hermanos, de vivir nuestras vidas en la forma que Cristo nos pide. Amén, hermanos. Cada uno de nosotros ya sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Entonces no hay excusa para que nosotros digamos que no sabemos lo que es de Dios y lo que no es. Amén, hermanos. Amén. Nuestras obras determinan quiénes somos nosotros como cristianos. Amén. Por ejemplo, hay una frase que en las escuelas yo siempre escucho mucho de las maestras que dicen que las acciones tuyas hablan más que palabras. Amén. Y en ese mismo libro de Santiago, si vamos al capítulo 2, en el versículo 14,
nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Las obras, hermanos, en otras palabras, son las acciones que nosotros tomamos con nuestros frutos. Amén, hermanos. Nuestras obras son las acciones que tomamos conforme la palabra de Dios. Nosotros ya como cristianos ya sabemos, como acabamos de decir, lo bueno y el malo. Y ahora es nuestra responsabilidad en qué forma tomaremos las pruebas que nos manda el mundo, las tentaciones que nos manda Satanás. Nuestra forma que reaccionemos será conforme nuestras obras y en la confianza y la fe que tenemos en nuestro Dios. Amén, hermanos. Por ejemplo, hermanos, como acabamos de leer un ejemplo de este versículo, yo puedo estar aquí mismo diciendo: oh hermanos, pero miren, hermanos, ya van 9 años que yo vengo en cristianismo. Yo estoy recto y correcto, estoy bien delante de los caminos de Dios. Usted me mira por todos los lugares y yo me miro como todo un cristiano, amén, hermanos. Pero cuando usted me mira allá afuera, por ejemplo, que el Señor lo reprenda, y me mire todo allá desviado como un vagabundo ahí haciendo lo que no debo de hacer, y hasta usted se puede quedar mirándome ahí, por ejemplo, y dice: ay, pues, pero este estaba acá en la iglesia diciéndome que era un cristiano, que era esto, que era lo otro, pero mira acá sus acciones. Así mismo es lo que nos está diciendo aquí en este versículo, hermanos, que si tú tienes fe, tus obras también tienen que mostrar tu fe, hermanos. Si mi fe es que yo confío en que Cristo es mi único y suficiente Salvador, mis obras deben demostrar lo mismo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Den un aplauso, ¿verdad? Amén, hermanos. Si ahí vamos más adelantito en el versículo 21 hasta el 26. Cristo vive. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano pequeño, dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén, hermanos. Es importante que nuestras obras vayan conforme a nuestra fe y nuestra creencia que el Señor Jesucristo sí vino y que Dios es nuestra única salvación. Y en este versículo nos da un buen ejemplo que es Abraham. Amén, hermanos. La historia de todos sabemos la historia de Abraham. Abraham es un buen ejemplo porque él tuvo la fe y sus obras fueron conforme a la palabra y lo que le pidió Dios. Amén, hermanos. Porque por las buenas obras de Abraham, después de ser pasado sabemos que Abraham le pusieron pruebas de entregar, Dios le puso una prueba de entregar a su propio hijo, a él, la propia vida de su hijo, a Dios. También Dios él tuvo la confianza en Dios cuando veíamos la historia de él, cuando Dios le pidió que dejara la casa de su padre y se fuera a una tierra que él ni sabía que estaba. Pero él es un buen ejemplo porque él, como todos nosotros, dejamos todo atrás, no importando lo bueno y lo malo que dejamos. Nosotros confiamos en Dios que Él cambiaría nuestras vidas y ahora estamos aquí adorando su nombre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!
Gloria a Dios. Cristo vive. Y así pues es que, así como todas las pruebas que tomó, que fue pasado Abraham, y toda esa confianza que él le regaló a Dios, le vino recompensando con muchas bendiciones y hasta el honor más grande que ha habido en este mundo, que era ser, Abraham fue llamado el amigo de Dios. Amén, hermanos. Pero nosotros estamos listos para poner todo en la confianza en las manos de Dios. Si reflejamos un poco nosotros mismos en nuestras vidas, hemos estado dejando todo en las manos de Dios. Nuestras obras han sido conforme a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hay que recordarnos, hermanos, que no solamente diciendo que usted es cristiano y que tiene a Cristo en su corazón, no nos garantiza la salvación. Amén, hermanos. Nuestras obras, nuestros frutos serán los que nos juzgarán ese día que Dios venga por nosotros. Amén. Así que la pregunta de esta noche es: ¿cómo uno puede ser un hacedor de la palabra? Sí. Ahí donde estábamos en el primer capítulo que leímos, en el versículo 22, nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hermanos, como dijimos en el principio, un hacedor es alguien un hacedor de la palabra es alguien que escucha primeramente la palabra y después la pone por obra. No solamente la escucha y la deja entrar por un oído y la saca por el otro, hermano. Así mismo, como unas veces nosotros en la iglesia, contándome a mí mismo, hermano, a veces que nosotros venimos a la iglesia a hacer lo mismo, solo sentarnos, adorar, sentarnos otra vez, la ofrenda, y después viene el tiempo de la predicación y lo mismo que Dios nos va a hablar y todo eso, y salimos por la puerta con la misma actitud que entramos, ¿sí? Ni llevamos el pan que Dios nos quiso dar, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra mente estaba en otro lugar. Nuestro cuerpo puede estar aquí, pero nuestra mente está ausente. Por eso aquí nos dice en la palabra que no tan solamente seamos oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Cómo uno se engaña a sí mismo? Uno se engaña a sí mismo, hermanos, cuando en vez de aceptar lo que Dios nos ha dado, nos creemos que somos santos y que, pero fíjese, hermano, que yo no necesito nada de eso, lo que usted acaba de predicar, yo estoy bien. Así mismo nosotros los engañamos a nosotros mismos cuando la palabra, el predicador nos trae una palabra, y en vez de pasar adelante y entender que aunque fue duro la palabra, nosotros somos los que de verdadmente necesitamos de Dios, en vez de pasar al altar a decirle a Dios que de nuestros errores y pedir su perdón, en vez quedamos con esa palabra dentro de entra por el oído y así mismo sale como nosotros salimos de esa puerta. Y este versículo está muy claro, ni hay por qué tener tiempo para reflejarlo, porque lo que Dios pide de nosotros es que no solamente seamos oidores de la palabra. ¿Qué nos sirve solo oír la palabra y dejarla ir y no ponerla por obra? Poderoso Dios. Hermano, y lo malo de eso, que cuando nos sale de un oído y entra por el otro, es porque nosotros estamos acostumbrados a repetir lo mismo en cada servicio, ¿no, hermanos? Yo también me cuento a mí mismo, porque hay veces que yo me siento ahí solo, yo no siento nada antes, hermanos, antes yo no sentía el ánimo que otros sentían. Yo siempre me preguntaba, pero ¿cómo la hermana siente el poder de Dios? Y yo estoy aquí, si estamos en la misma banca, mismo todo, y ella siente y yo no. O porque el hermano
se mira todo gozoso cuando entra y yo no. Y es porque así como el error que muchos de nosotros cometemos es que nos acostumbramos a estar en la banca, nos acostumbramos a repetir lo mismo cada día y salir con la misma actitud que como acabamos de decir. Porque aún no hemos aprendido a aprovechar el tiempo que Dios nos da en esa iglesia. Como han estado diciendo, puede haber un día que pueden cerrar la iglesia y nosotros como desaprovechamos el tiempo que Dios nos dio en esta iglesia de poder buscarle, estaremos sufriendo porque nunca supimos que era sentir el ánimo, el gozo que era en esa iglesia. Hermanos. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿cómo seremos hacedores de la palabra si hasta cuando viene la palabra a hablarnos y en vez de escuchar y poner interés en querer dejar que Dios cambie nuestras vidas, cambie esos errores, esos pecados que estamos cometiendo? ¿Cómo Dios nos va a ayudar si no lo dejamos entrar, hermanos? ¿Cómo Dios puede cambiarnos si ni dejamos que el Señor entre en nuestras vidas? Y tenemos que nosotros entender que somos humanos, no somos perfectos, pero sí lo que tenemos es el conocimiento, el bien y el mal. Y aunque sea como cuando la pastora trae el mensaje que hasta se siente como si nos pegaran con una vara del cielo, aunque sea duro o que sea para ti o a lo mejor solo sea un poco, tenemos que entender que es Dios hablándonos y no solo la pastora diciéndonos que porque ella, hermanos, tenemos que entender que es Dios hablándonos por medio del predicador, no Él. Entonces cuando Dios viene por medio del predicador a hablarnos, no tenemos que fijarnos en el predicador, no tenemos que fijarnos en sus errores, en sus defectos, sino que escuchar la palabra, porque eso es lo que Dios nos ha mandado para nosotros. Pero sigamos en el versículo 26. Y dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Ahora quisiera que se pregunten a ustedes mismos si hemos estado refrenando nuestra lengua. O también pregúntense a sí mismos si hay una clase de engaño en su corazón. ¿O será mi lengua la razón por qué no he estado recibiendo la palabra de Dios? Pero ¿cómo nuestra lengua puede detener la palabra que Dios tiene para nosotros? Como, por ejemplo, si un predicador viene y nos da directo como Dios quiere y notamos que lo que Él dijo es correcto, que tenemos ese pecado que aún no hemos dejado, y salemos con esa palabra que nos dieron, y en vez de entender y reaccionar y entender que la palabra sí fue de Dios y no del hombre, y que sí era de parte de Dios para ti mismo, para hacerte entender que Dios no le gusta lo que estás haciendo, pero en vez de hacer esas acciones, tomamos las acciones malas y dejamos que nuestra lengua nos bloquee esa bendición. En vez de tomar la bendición que dijeron, nos vamos allá afuera y decimos: pero a lo mejor lo dijo porque le escuchó ahí la pastora, le dijo algo sobre mí y lo dijo para que me bombardee o algo, para que me tire una piedra. Y así es como, así mismo como nuestra lengua, lo que hablamos, en vez de tomar la palabra, renegamos sobre el predicador. ¿Y cómo nosotros vamos a poder oír la palabra si no dejamos que entre en nuestro corazón y en nuestras vidas?
Cristo vive, aleluya. ¿Cuántas veces Dios ha querido hablar a nosotros por medio de un hermano que nos quiera aconsejar, o una predicación, o por un sueño que Él nos ha dado, y en vez de tomarlo, renegamos sobre eso y decimos que no, que es mal, yo no estoy en eso, que es incorrecto? Pero y en vez de reaccionar y entender que fue Dios el que nos habla, seguimos renegando. Y eso es algo que también, a mí, yo también, como joven, yo sé que todos hemos tenido ese momento donde decimos, pero que va a saber sobre mi vida, que solo quiere hacerme sentir mal por lo que yo hago. Pero no es Él diciéndonos algo sobre nuestros defectos, sobre nuestros errores, sino que es Dios por medio de ese mensajero que nos quiere ayudar, que quiere que Dios entre en nuestras vidas para poder cambiar ese pecado que no nos deja y poder soltarnos toda atadura que nos está parando de recibir la palabra de Dios. Y yo sí, como acabo de decir, yo también he tenido ese problema donde yo he dejado que mi lengua pare todo consejo que me ha querido dar, especialmente mi mamá, porque hay veces donde yo digo que pero ella no entiende que yo soy joven, yo quiero hacer mis cosas. Y ese es un error que la mayoría de los jóvenes cometemos, porque en vez de tomar el mensaje y el consejo que nos quieren dar, que en el futuro nos va a beneficiar, lo rechazamos por nuestra forma de actuar. Y como acabo de decir, ¿cómo Dios nos va a cambiar? ¿Cómo podemos nosotros poner la palabra por obra si ni la queremos oír, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, si regresamos al versículo 19, nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda la mundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar almas. Hermanos, y así mismo, como acabamos de decir, también no solamente nuestra lengua puede parar esa palabra que Dios tiene para nosotros, sino que también puede hacer ese rechazo que tenemos por ejemplo, por el predicador, que pero ni me cae bien, ¿para qué lo voy a escuchar? Y eso es el error que nosotros cometemos, porque, como acabamos de decir, Dios no puede obrar en un corazón duro. Y así me pongo a mí, por ejemplo, porque hay veces que yo he orado y digo, pero Señor, ¿por qué no puedo quebrantar mi corazón ante ti? Porque yo tengo ¿por qué mi corazón está tan duro cuando yo intento hablar contigo? Pero también y después ahí me empiezan a examinar a mí mismo, y empiezo a notar que hay veces que yo no recibo la palabra que Dios me quiere dar, porque yo mismo me hago que yo no tengo ningún defecto, que yo no hago ningún pecado, yo estoy bien, porque yo soy hijo de pastor, yo me libro de todo. Pero no, hermanos, tenemos que notar que aunque sea diácono, fiel, hijo de pastor, pastores, todos venimos del mismo polvo, amén. Todos somos iguales, no importando la posición que estemos. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Y así es como
Dios me puso en mi corazón que ser un hacedor de la palabra es que no importa lo que Dios pida de nosotros, si nosotros verdaderamente tenemos fe en Dios y nuestro corazón está entregado a Él, no importa la circunstancia que Dios nos pida, tiene que ser hecho. Tenemos que obedecer la obra que el Señor nos ha dado, mi hermano. Asimismo con las asimismo con las leyes que el Señor ya ha puesto en la Biblia, que quiere que obedezcamos. Ya como decimos anterior, que ya tenemos el conocimiento de que es de Dios y lo que no es. Y también no podemos dejarnos ir así que, pero mira, por ejemplo, pero las redes, no me dice nada aquí sobre las redes sociales que son malas. Entonces, como así mismo como la palabra, si alguien me voy a poner a mí por ejemplo, si alguien viene a mí y me dice, pero mira que las redes sociales no son buenas para ti, tienes que alejarte de eso, y yo vengo con mi lengua, que no refreno mi lengua, y digo, pero yo no he visto nada de eso en la Biblia, ¿cómo Él me va a venir a decir eso? Pero si notamos que en la Biblia sí está escrito que dice todo lo que no me beneficia, dice todo mío es sí, más todo me es lícito, mas todo no me beneficia. Amén, hermanos. Pero lo que quiero decir es que sí, todo lo que intento decir es que todo lo que está en el mundo, todo es así, todo ello lo podemos hacer. Usted puede ir a un bar, puede quedarse ahí, usted puede ir a comprar alcohol, lo que sea, usted puede ir a comprarse cigarrillos, pero ¿qué beneficio les va a traer eso? Así mismo por el ejemplo, con las redes sociales, ¿qué beneficio me va a dar a mí estar horas y horas en el celular cuando yo puedo estar orando y hablando con Dios? Y así es como me puso en mi corazón Dios, que para yo poder ser un hacedor, como todos podemos ser un hacedor de la palabra, tenemos que dejar que el Señor obre en nuestras vidas. Amén. Y también tener nuestra confianza completamente en el Señor. Porque también, como leímos anterior, que porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Está muerta, amén, hermanos. Entonces, así es como les daba el ejemplo, que yo no, qué beneficios me trae a mí que yo venga bien vestido a la iglesia, venga todo, que me mire ahí adorando, que me miren ahí adorando, qué beneficio me va a traer eso si por dentro yo sé que yo estoy muy alejado de Dios. Y tenemos que empezar a notar que no importa qué posición tengamos, todos tenemos nuestros errores, y tenemos que entender que Dios nos intenta hablar por diferentes maneras, solo que tenemos que aprender a ser tardo para hablar y tardo para irarnos y dejar que el Señor nos hable, hermanos. Y si hay por alguna razón usted siente como si el que le dio el mensaje, la predicación o el consejo también está mal, en vez de hablar, hermanos, solo hay que orar por él. Ore por usted mismo y por el que le dio el consejo, para que Dios le ayude. Yo no sé mucho para predicar, pero a mí me gusta hablar solo lo que Dios me ha dado, y no me gusta agregarle más, porque después no tengo la libertad como tengo cuando yo hablo lo que Dios me ha dado. Y con ese mismo gozo yo le doy gracias a ustedes por escucharme, por escuchar lo que Dios me ha dado para darles
bendiga. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuántos hacedores habemos aquí? Levante la mano los hacedores de la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, somos un buen grupo ya. Bendito sea el nombre del Señor. Ya ve, hermano, que el Señor nos habla por grande, por pequeño, por mediano, por grandote, por chiquito. Aquí lo que queda es que usted y yo atendamos la palabra. Porque como decía el hermano José, ¿de qué sirve ser oidores? Y cuando salgamos de la puerta, ¿qué fue la predicación? Pues no sé, no me acuerdo. Se nos fue, ¿verdad? Y Dios quiere que su iglesia aprenda a escuchar para que pueda obedecer. Amén, póngase de pie. Gloria a Dios. Vamos a darle las gracias al Señor. Poderoso Padre y amado, aleluya.